En un mundo donde el éxito se mide por la rapidez y la perfección, hay quienes construyen algo mucho más grande, un legado. Esta es la historia de Francisco Ortega, un hombre que ha dedicado su vida a construir, no solo con sus manos, sino con su alma. Pero cuando un joven ingeniero lo desafía, lo que parecía ser un simple trabajo de construcción, se convierte en una lección que cambiará a todos los que la vivan. Bienvenidos a Power Stories, donde las historias poderosas dejan huella. ¡Comencemos! El sol comenzaba a calentar las estructuras desnudas de un colosal complejo en construcción. Unos enormes edificios de acero y concreto se alzaban en el horizonte, rodeados de polvo suspendido en el aire, y el resonar de grúas que elevaban vigas gigantescas. Era uno de los proyectos más ambiciosos de Monterrey, y su magnitud se sentía en el ruido incesante de las herramientas. Sin embargo, ese lunes, todo parecía más silencioso de lo habitual. Había algo en el aire, una expectación nerviosa, como si el mismo cemento y hierro supieran que algo grande estaba por ocurrir. Ese día, un joven ingeniero llamado Daniel Suárez había sido asignado como capataz del proyecto. Con su traje perfectamente planchado y modales impecables, venía de una firma centralizada que había decidido intervenir para corregir algunos retrasos. Daniel, con su arrogancia juvenil, no pensaba en nada más que en imponer su autoridad, seguro de que su conocimiento técnico y su educación en las mejores universidades lo hacían superior a cualquier obrero. Desde el primer día, Daniel dejó claro que estaba allí para hacer cambios. Quiero resultados, no excusas. No estoy aquí para hacer amigos. Sus palabras resonaron en los oídos de los obreros, y mientras unos asentían en silencio, otros se sentían incómodos. Pero uno en particular se mantuvo en silencio absoluto: Francisco Ortega, el albañil más experimentado de la obra. Francisco, a diferencia de los demás, no tenía miedo del joven ingeniero. Su rostro curtido por el sol, sus manos endurecidas por los años de trabajo, y su mirada serena daban cuenta de que había trabajado en incontables proyectos a lo largo de su vida. Sin embargo, nadie sabía nada de él más allá de su nombre. A lo largo de su vida, Francisco había aprendido a pasar desapercibido, como si todo lo que hacía fuera parte de un ciclo eterno de construir y callar. Mientras caminaban entre las bases del complejo, Daniel observó a Francisco, y en lugar de admirar su experiencia lo vio solo como un obstáculo, una piedra en el camino. «Ese es el encargado de la cimentación», dijo Daniel en voz baja al arquitecto asistente. «¿Y cuántos años lleva trabajando aquí?» «Muchos, señor». «Ha trabajado en muchos proyectos. Es muy respetado por los demás», respondió el arquitecto notando el tono despectivo de Daniel. «La experiencia no significa nada sin la técnica», murmuró Daniel, como si lo dijera solo para sí mismo, durante uno de los recorridos por la obra. Daniel se detuvo frente a una pared que había sido levantada por el equipo de Francisco. Miró la estructura con ojos críticos, frunció el ceño y, de repente, señaló la pared con un gesto despectivo. «¿Quién hizo esto?», preguntó en voz alta. Los obreros se miraron entre sí, nerviosos, hasta que Francisco, con su paso lento y tranquilo, se adelantó. «Mi equipo, señor. Yo supervisé todo el proceso». Daniel levantó una ceja, tomando una vara metálica para señalar los puntos que le parecían errores. «Las líneas no están perfectamente alineadas. La mezcla está demasiado seca. El ángulo de la esquina no es exacto. Esto es una vergüenza», dijo con voz dura, como si estuviera en una clase de arquitectura. El silencio se hizo en la obra. Los obreros miraban al suelo, incómodos, temerosos de las represalias, pero Francisco, sin perder la compostura, miró al joven ingeniero. «Puede que no le guste, señor, pero esa pared está hecha para durar». Daniel, al notar la serenidad de Francisco, sintió que algo no estaba bien. «¿Qué autoridad tiene usted para decirme cómo debe construirse una estructura?», preguntó, como si fuera una provocación. Francisco no respondió de inmediato.
Miró al joven, quien ya comenzaba a sentirse incómodo con la falta de emoción en su rostro. Ninguna autoridad, respondió Francisco finalmente. Solo los años. Daniel, sintiendo que su autoridad era puesta en duda frente a todos, desafió a Francisco. Muy bien. Mañana quiero que levante una estructura frente a mí. Quiero ver si tiene lo que se necesita. Francisco, sin dudar, asintió. Hasta mañana, señor. A la mañana siguiente, los obreros llegaron temprano, pero el ambiente estaba cargado de una expectación palpable. Los susurros entre ellos no cesaban. Algunos comentaban que Daniel estaba retando a Francisco por orgullo. Otros decían que el viejo albañil era un genio en silencio. La pregunta estaba en el aire. ¿Quién ganaría ese desafío? A las 7 en punto, Daniel Suárez apareció, imponente, con su casco blanco y la mirada de un líder que pensaba que todo dependía de él. Estaba rodeado de técnicos jóvenes que, como él, deseaban ver cómo el veterano albañil enfrentaba el reto. Saludó al supervisor sin mucho interés y caminó hasta la zona que había sido designada para la construcción. Francisco ya estaba allí, como siempre. Su rostro no reflejaba ni molestia ni preocupación. Simplemente estaba concentrado en su tarea, con las manos listas para construir lo que se le pidiera. Daniel presentó el plano, explicando con detalles cada medida, cada ángulo. Quiero que levante exactamente esta estructura, respetando cada medida al milímetro. Nada de ayuda. Solo usará los materiales disponibles aquí. Francisco tomó el plano sin prisa. Lo observó en silencio y luego comenzó a revisar los materiales con cuidado, como si ya supiera exactamente qué hacer. No necesitaba medidas exactas, no necesitaba planos complejos. Sus ojos eran su mejor herramienta. Mientras tanto, los técnicos observaban. Algunos se acercaban discretamente, buscando alguna explicación lógica para lo que veían. Los obreros comenzaron a rodear la zona, como si la presencia de Francisco les transmitiera una lección, algo más profundo que el simple acto de levantar paredes. Francisco comenzó a trabajar sin prisa, moviéndose con la fluidez de alguien que ha repetido el mismo movimiento miles de veces. La mezcla de cemento que preparaba era perfecta, la simetría en su colocación de bloques impecable. A medida que avanzaba, la estructura comenzaba a tomar forma, una estructura que no solo era funcional, sino que, de alguna manera, emanaba una armonía casi palpable. Daniel, que había permanecido callado hasta ese momento, se acercó con su bloc de notas. ¿Cómo sabes que ese ángulo debe estar exactamente a 45 grados? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y arrogancia. Francisco miró sin detenerse y con voz tranquila respondió. Con mis ojos, con mi nivel, con mis años. Los técnicos intercambiaron miradas, sorprendidos. Lo que parecía ser un trabajo común se estaba transformando en algo más grande. A cada minuto, la estructura de Francisco tomaba más forma, más vida. Cuando la estructura estuvo terminada, todos se quedaron en silencio. Daniel, que había esperado encontrar errores, comenzó a revisar minuciosamente cada rincón de la obra. Medía, ajustaba, revisaba las esquinas, pero no encontró ni un solo defecto. La estructura no solo era una réplica exacta del plano, sino que superaba las expectativas. Los acabados eran perfectos, los bloques se alineaban con una precisión que parecía ir más allá de lo que cualquier máquina pudiera lograr. Daniel se apartó, frustrado. No pudo decir nada más. Esto no prueba nada, murmuró en voz baja, sin mirar hacia nadie en particular. Francisco, sin perder la calma, se acercó y le preguntó, ¿le gustaría que la desmonte y la rehaga frente a usted? Daniel, sintiendo que su ego había sido humillado, simplemente se dio la vuelta y se alejó sin decir nada. Sabía que lo había perdido, pero no estaba dispuesto a admitirlo. La obra continuó, pero ahora algo había cambiado en el ambiente. Los obreros, que antes temían al joven ingeniero, ahora miraban a Francisco con una admiración callada. La obra continuó durante los días siguientes. Sin embargo, algo estaba ocurriendo.
Francisco no solo levantaba estructuras, enseñaba. En cada movimiento, en cada acción, mostraba algo más profundo. Los jóvenes obreros, que antes solo seguían órdenes, comenzaron a aprender de su técnica, de su filosofía, de su forma de ver el trabajo como un acto de amor, no de simple productividad. Daniel, que no podía evitar observar todo desde su oficina, comenzaba a cuestionarse a sí mismo. Había subestimado a Francisco, no solo como albañil, sino como hombre. Los días pasaban y los rumores empezaron a circular. Algunos obreros decían que Francisco había trabajado en proyectos secretos del gobierno. Otros mencionaban su nombre en susurros: Manos de Piedra. Daniel, cada vez más intrigado, decidió investigar. Fue hasta su oficina, sacó antiguos registros de obras pasadas y comenzó a leer. Lo que encontró le heló la sangre. En uno de los registros, apareció una foto borrosa de un joven albañil con un casco viejo. El nombre que aparecía debajo era el de Francisco Ortega, con la fecha de 1985. Una mañana, mientras Francisco estaba trabajando en una nueva sección de la obra, Daniel se acercó a él. Sabía que algo debía cambiar. Había llegado el momento de hablar. «Quiero entender», dijo Daniel, con una mezcla de vergüenza y curiosidad. «¿Por qué nunca te interesó ser reconocido? ¿Por qué te escondes entre las sombras?» Francisco dejó de trabajar por un momento, observó a Daniel a los ojos, y con una calma profunda le respondió: «La construcción no es sobre el reconocimiento, es sobre el legado, sobre lo que dejas atrás, no lo que tomas». Daniel, sin palabras, miró a Francisco y, por primera vez, entendió. No se trataba de ser el mejor, sino de hacerlo mejor para todos. Con una sonrisa en los labios, Francisco volvió a su trabajo, sabiendo que esa lección ya estaba plantada en la mente de Daniel. A medida que la obra avanzaba, la figura de Francisco ya no solo representaba un maestro de la construcción, se había convertido en un símbolo para todos los obreros, un hombre que enseñaba sin palabras, con cada acción. Cuando el monumento conmemorativo comenzó a tomar forma, los obreros se ofrecían voluntariamente a trabajar junto a él. Lo que antes era solo un proyecto, ahora se transformaba en algo más. Daniel, desde su oficina, observaba todo esto, cada vez más. Sentía que el verdadero liderazgo no estaba en las instrucciones que daba, sino en la forma en que Francisco enseñaba con su ejemplo. La obra continuaba, y con ella, la sensación de que algo había cambiado para siempre. Daniel Suárez ya no podía ignorar la figura de Francisco. Algo en su actitud, en su manera de trabajar y en su ausencia de vanidad, había comenzado a desconcertarlo profundamente. Al principio, había visto a Francisco solo como un obrero más, alguien de poco valor en la jerarquía de la obra. Pero ahora, mientras observaba desde su oficina, no podía dejar de pensar que algo más grande estaba ocurriendo. Cada vez que Francisco levantaba una pared, cada vez que ponía un bloque con cuidado y precisión, los obreros lo observaban, atraídos por algo que no podían identificar pero que sentían en lo profundo de sus entrañas. Ya no era solo el maestro de la cimentación. Era el líder que, sin pedirlo, los guiaba, los inspiraba. Daniel sentía cómo la influencia de Francisco comenzaba a colarse en su propia vida, como una sombra que lo seguía. Se encontraba cuestionándose más a menudo, algo que nunca había hecho antes. ¿Realmente lo sabía todo? ¿Realmente las universidades te preparan para todo? Había veces en las que se quedaba mirando la estructura que Francisco había levantado, y no podía evitar pensar que, aunque él había hecho miles de planos y había pasado años en la universidad, nunca podría haber hecho lo que Francisco había hecho, con tan poca teoría pero tanta práctica. El día llegó en que comenzaron a construir el monumento dentro del proyecto. Francisco había sido elegido para liderar la creación de una estructura conmemorativa que adornaría la entrada principal del complejo. Esta obra no era solo una parte de la construcción. Era el alma de todo el proyecto, la pieza que quedaría como símbolo para la ciudad, el toque final que marcaba el compromiso con la calidad y la tradición de la construcción.
Al principio, Daniel pensó que esto sería solo otro trabajo más para Francisco, una tarea más que completar. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto era diferente. El monumento no iba a ser solo una estructura de cemento y piedra, sino algo que marcaría un antes y un después en la historia de la obra. Era, de alguna forma, el reflejo del propio Francisco. Simple, pero sublime. Francisco llegó temprano ese día, como siempre, con su casco verde y sus botas gastadas. Pero lo que era aún más sorprendente era la quietud que lo rodeaba. Los obreros comenzaron a acercarse por su cuenta, sin que nadie los llamara, atraídos por algo que no podían comprender. Sabían que algo grande estaba por suceder. Cada uno de ellos, sin importar su puesto o rango, estaba allí por una razón. ¿Qué podía ser tan especial en ese monumento? La respuesta era clara, aunque nadie la verbalizaba. Francisco estaba allí, y en sus manos había algo más que ladrillos y cemento. Había vida, había historia. Mientras Francisco comenzaba a esbozar las primeras formas del monumento, Daniel comenzó a sentirse inquieto. La oficina ya no era el lugar donde se sentía cómodo, ni su lugar de autoridad el que solía ser. Su vida había sido una serie de proyectos terminados con perfección técnica, pero nunca había entendido lo que significaba construir con el alma. Ese concepto comenzaba a tomar forma frente a él. Una tarde, mientras Daniel paseaba cerca de la zona del monumento, se acercó a uno de los obreros más jóvenes, Adrián, que se encontraba observando el trabajo de Francisco. «Adrián», dijo Daniel, con una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Por qué todo el mundo está tan fascinado con Francisco? Adrián lo miró por un momento, antes de responder con una sencillez que dejó a Daniel sin palabras. Porque construye más que paredes, ingeniero. Con él, uno entiende que no solo se levantan edificios, se levantan sueños. Daniel no sabía cómo responder. Nunca había pensado en la construcción de esa manera. Realmente eso era lo que Francisco hacía. Era posible que, con el paso de los años, se pudiera ver la construcción de una forma tan profunda. A medida que avanzaba la construcción del monumento, los obreros comenzaron a involucrarse más en el proceso. Nadie les pedía que lo hicieran. Ningún supervisor les dio instrucciones. Era simplemente el deseo de estar cerca de Francisco, de aprender de él. Era como si un misterioso magnetismo los atrajera. Francisco no tenía palabras grandilocuentes. No hablaba de teorías ni de conceptos abstractos. Solo trabajaba. Y sus manos, su nivel de precisión, su habilidad para medir con los ojos y con la experiencia acumulada durante décadas, hablaban por él. Uno de los jóvenes obreros, Carlos, se acercó a Francisco mientras trabajaba en los detalles finales de la estructura. Con cierta timidez, le preguntó: «Don Francisco, ¿cómo sabe exactamente dónde colocar cada piedra? ¿Cómo sabe si está bien?» Francisco, sin dejar de trabajar, miró al joven y con una sonrisa casi imperceptible, respondió: «La piedra te lo dice, solo tienes que escuchar». Carlos quedó desconcertado. No entendía completamente la respuesta, pero algo en él sabía que era más que una simple frase. Estaba viendo algo más allá de la técnica. Estaba viendo a un hombre que había dedicado su vida a perfeccionar su arte. Un hombre que no necesitaba palabras porque su obra ya era su mensaje. El monumento comenzó a tomar forma. Cada vez más obreros se acercaban por su cuenta. No importaba si estaban asignados a otra área, si su turno había terminado. Algo los llamaba hacia el monumento. Era como si el simple hecho de trabajar en ese proyecto los conectara con algo más grande, algo que no podían describir con palabras. Mientras tanto, los rumores sobre Francisco comenzaron a extenderse. Algunos hablaban de él como si fuera un fantasma, una leyenda viviente que había construido monumentos en ciudades de todo el mundo. Otros decían que había trabajado en proyectos secretos. Nadie sabía mucho de su vida, pero todos sentían su sabiduría. Daniel comenzó a recibir correos y mensajes de otros ingenieros, incluso de empresas externas,
preguntando sobre Francisco. Algunos querían saber si realmente era tan talentoso como decían, si su habilidad estaba respaldada por años de formación académica. Daniel, sin embargo, ya no sabía qué responder. Ya no podía defender la supremacía de la teoría por encima de la práctica. Una tarde, después de una reunión con los directivos del proyecto, Daniel decidió que necesitaba hablar con Francisco. Había una pregunta que lo atormentaba, una duda que no podía dejar pasar. Se acercó a él mientras trabajaba en los detalles finales del monumento y le preguntó, con una mezcla de respeto y angustia: «Francisco, ¿por qué nunca quisiste ser reconocido? ¿Por qué no buscaste figurar? Te ofrecieron premios, entrevistas, el reconocimiento de todos». Francisco dejó la herramienta en su mano y se giró lentamente hacia Daniel. Su mirada era profunda, y por un momento, el joven ingeniero sintió que algo muy grande estaba por decirse. Nunca quise figurar porque construir no se trata de eso. La verdadera construcción no está en los premios, ni en el reconocimiento. Está en lo que dejas atrás. Cuando levantas una estructura, estás levantando más que paredes, estás levantando historias. Y esas historias no necesitan que alguien ponga su nombre sobre ellas. Daniel escuchó en silencio. Algo en sus palabras lo tocó profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que había estado buscando el éxito en el lugar equivocado. Finalmente, el monumento fue terminado. La obra no solo representaba una estructura física, sino un testamento a la habilidad, la paciencia y la sabiduría de Francisco. Los obreros lo miraban con respeto, y Daniel, aunque no lo dijera en voz alta, sentía un profundo agradecimiento por lo que había aprendido en silencio. La obra estaba completa, y con ella llegó el día de la inauguración. Sin ceremonias ostentosas ni discursos elaborados, el monumento se erguía ante la ciudad como un símbolo de lo que significaba verdaderamente construir. Cuando los directivos de la empresa, los inversores y los medios llegaron, esperaban ver un monumento grandioso, lleno de adornos y detalles impresionantes. Lo que no sabían es que ese monumento no necesitaba adornos. Su belleza estaba en su simplicidad, en su estructura sólida, en el trabajo hecho con amor. Daniel, en su corazón, sabía que esa era la verdadera obra maestra. Y mientras observaba a Francisco de pie al lado de la obra, comprendió que a veces los verdaderos maestros no necesitan ser vistos. Porque su obra, en este caso, hablaría por ellos. La obra fue inaugurada. El monumento conmemorativo se erguía con majestuosidad, y la ciudad lo admiraba como símbolo de algo mucho más grande que cemento y acero. Pero mientras todo el mundo se maravillaba de la estructura que Francisco había levantado, el viejo albañil se mantenía al margen, observando en silencio. No quería reconocimiento, ni premios, ni elogios. Sabía que su labor había terminado, que su obra estaba completa. Sin embargo, algo cambió después de la inauguración. La ley de la gratitud había comenzado a hacer su trabajo en la vida de Francisco. La gratitud que los obreros sentían por él, que Daniel había llegado a comprender y que todos los que lo conocían compartían, comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Uno de los supervisores, Adrián, que había sido uno de los primeros en comprender el profundo impacto de Francisco, se acercó a él con una idea que había germinado en su mente desde hacía días. «Don Francisco», dijo Adrián con una sonrisa que no podía disimular, «hemos hablado entre nosotros, los obreros, los técnicos, los ingenieros, todos, y hemos decidido que hay algo que le debemos, algo que nunca podrá pagarse con palabras, pero sí con una acción». Francisco, como siempre, miró a Adrián con su serena expresión. «¿Qué es lo que me deben, muchacho?» «Le debemos un viaje», continuó Adrián, y su voz temblaba ligeramente, como si el simple hecho de hablar de ello le llenara de emoción. Un viaje a un lugar que siempre soñó conocer, un lugar que siempre dijo que deseaba ver, pero nunca tuvo la oportunidad. Los ojos de Francisco se entrecerraron,
y por un momento el silencio se apoderó de la escena. Francisco no hablaba mucho de sus sueños, nunca había pedido nada para sí. Pero los obreros lo conocían, sabían que había algo que siempre había deseado hacer, algo que había estado en su corazón durante años. Francisco había mencionado en ocasiones que si alguna vez viajaba, su destino sería Italia. Florencia, la ciudad que había estado en su mente desde joven, como un lugar en donde la arquitectura y el arte se unían de manera sublime. El viejo albañil nunca había tenido el dinero ni las oportunidades para hacer ese viaje. Pero ahora, como si el destino hubiera conspirado para cumplir su deseo, todos los que lo rodeaban sentían que era el momento adecuado. Adrián, con una mirada llena de gratitud, continuó: «Queremos que vaya a Florencia, don Francisco. Queremos que vea la ciudad que tanto soñó. Sabemos que no necesita fama ni gloria, pero este es nuestro modo de decirle gracias, no solo por lo que construyó aquí, sino por todo lo que nos enseñó sin decir una sola palabra». El rostro de Francisco se suavizó. A lo largo de su vida, había dado sin esperar nada a cambio. No era un hombre de palabras, sino de acciones. Pero en ese momento, sintió una conexión con esos hombres jóvenes, con su generosidad, y con el hecho de que la gratitud que ellos sentían por él se había manifestado en un gesto que él nunca habría imaginado. «No necesito nada de esto», respondió con humildad, como siempre. «Lo único que necesito es seguir trabajando, seguir construyendo». Pero Adrián no lo dejó continuar. «Lo necesitamos, don Francisco», dijo con firmeza. «Lo necesitamos para que vea lo que hemos aprendido, para que vea que su legado ha hecho más que cambiar una obra, ha cambiado nuestras vidas. Ahora, el trabajo tiene un propósito, porque sabemos que construimos con más que nuestras manos, lo hacemos con el corazón». Francisco miró a Adrián y a los demás obreros que se encontraban en el lugar, y por primera vez en mucho tiempo, algo brilló en sus ojos, un destello de emoción que rara vez mostraba. «¿Está bien?», dijo con voz baja. «Si insisten tanto, iré, pero no será solo por mí. Iré por todos ustedes, porque cada ladrillo que he colocado, cada pared levantada es también parte de lo que ustedes han aprendido». El viaje a Italia no fue solo un simple recorrido turístico. Para Francisco, cada paso en Florencia fue un reencuentro con su propia esencia, con la historia que había formado su vida. Cuando llegó a la ciudad, se encontró rodeado por la belleza de sus plazas, la majestuosidad de su arquitectura y el legado que había construido a lo largo de los siglos. Francisco se acercó a una de las obras más emblemáticas de la ciudad, la Catedral de Santa María del Fiore, conocida como la Duomo. Se quedó allí, mirando la enorme cúpula, sin decir una palabra. Los obreros que lo acompañaban se mantuvieron a su lado, respetando el silencio que, como un manto sagrado, rodeaba al viejo albañil. «Esto», dijo Francisco finalmente, señalando la cúpula con la mano. «Esto es lo que yo siempre he querido ver. La creación de algo que trasciende, algo que habla a través de los siglos». Daniel, que había acompañado a Francisco en el viaje, observaba en silencio. Durante todo el recorrido, había estado tomando notas sobre todo lo que Francisco observaba, sobre las palabras que de vez en cuando soltaba, como si cada uno de esos comentarios fuera una lección. «¿Sabes, Daniel?», le dijo Francisco mientras caminaban entre las callejuelas de Florencia. «Las mejores lecciones de construcción no las he aprendido en los libros. Las he aprendido mirando, escuchando, sintiendo la obra mientras se levanta». La cúpula de esta catedral, por ejemplo, no fue solo un diseño arquitectónico. Fue un sueño colectivo, una visión compartida entre los que la construyeron. Ellos no solo levantaron paredes, levantaron un símbolo de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando ponen su alma en lo que hacen. Daniel, con el corazón lleno de emoción, sintió por primera vez lo que Francisco había estado tratando de enseñarle desde el principio. Que la verdadera construcción no está en las técnicas, ni en los planos perfectos, sino en el sentir,
en la pasión que se pone en cada proyecto, en cada acción. Mientras Francisco exploraba Florencia, caminando por sus calles empedradas, él mismo comenzó a entender algo más profundo sobre la vida, algo que había eludido durante muchos años. La ley de la gratitud no era solo una cuestión de dar y recibir, sino de un flujo continuo. Lo que él había dado a lo largo de su vida, en términos de trabajo, amor y enseñanza, había vuelto a él, no solo en el gesto de su viaje, sino en la transformación que había experimentado dentro de sí mismo. Lo semejante atrae lo semejante, pensaba Francisco mientras observaba el arte y la arquitectura que le rodeaban. Lo que construimos con el corazón siempre regresa a nosotros, multiplicado. En cada rincón de Florencia, Francisco veía la huella de aquellos que habían puesto su alma en su trabajo. Así como ellos levantaron este lugar con la esperanza de que su legado perdurara, yo, a mi manera, también he dejado algo atrás, reflexionaba, sintiendo una profunda paz. Después de unos días en Florencia, Francisco regresó a Monterrey, pero no volvió como el hombre que había partido. El viaje le había mostrado algo más grande que los límites de cualquier obra. Ahora entendía que su legado no era solo el trabajo que había hecho, sino la inspiración que había sembrado en otros. Cada uno de los obreros que lo había seguido, cada uno de los que había aprendido de él, era ahora una semilla que llevaba consigo la misma pasión y sabiduría. Al regresar a la obra, Francisco continuó trabajando en silencio, pero algo había cambiado. Los obreros ya no solo lo respetaban, lo seguían. Sabían que el verdadero trabajo no solo era levantar paredes, sino construir puentes entre las generaciones, entre los corazones de los hombres. Una tarde, cuando la obra estaba llegando a su fin, Daniel se acercó a Francisco, con una expresión de gratitud en su rostro. «Gracias, Francisco», dijo por fin, con una humildad que nunca antes había mostrado. «Gracias por todo lo que me enseñaste, no solo sobre la construcción, sino sobre la vida». Francisco, con su mirada tranquila, lo miró sin responder. Solo asintió con la cabeza, como si todo lo que necesitaba decir ya hubiera sido dicho en sus manos, en su trabajo y en el legado que dejaba detrás. Y así, en cada ladrillo colocado con paciencia, en cada pared levantada con el alma, Francisco enseñó que no solo se construye con las manos, se construye con el corazón. Hoy, su legado perdura, no solo en la obra que dejó, sino en las vidas que tocó, en las manos que siguieron sus pasos. Porque lo que se construye con el alma no se borra con el tiempo. Si esta historia te tocó, recuerda, a veces lo que realmente deja huella no son las estructuras que levantamos, sino las vidas que cambiamos mientras las levantamos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que construyen el alma.